Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Amigas y amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando, aquí en una emisión más de su programa, La Historia que Quiero Vivir, que estamos transmitiendo como todos los sábados a las 4 de la tarde, que es la hora y el día de platicar de historia de México, a través de los micrófonos y frecuencias de Radio Fórmula. Ya lo saben, en el 103.3 de FM, en la 970 de AM, ambas emisoras aquí en la capital de la República, en un programa que además se transmite a muchísimas y cada vez más ciudades de nuestro país y que inclusive alcanza a los Estados Unidos de América, Puerto Rico, Canadá y bueno, en todo el territorio nacional y en todo el mundo donde hay internet. También pueden ustedes escucharnos a través de la página www.radioformula.com.mx, que está totalmente a su disposición y es muy fácil de sintonizar. Gracias por su compañía, les reitero, se las aprecio muchísimo el que estén conmigo acompañándonos mutuamente en este sábado y por supuesto, repito como siempre, las vías electrónicas que permiten comunicarnos y que respondo de inmediato, bien sea a mi correo villalpandohistoriador@gmail.com o también a mi página de Facebook, Villalpando y la Historia. Muchas gracias, amigas y amigos, y si les parece bien, vamos a comenzar. Pero no sin antes ofrecer una disculpa anticipada a todas y a todos ustedes, por si acaso a lo largo de este programa mi voz se escucha un poco mormada, si de vez en cuando tengo algún carraspeo, y es que simplemente les platico, tuve COVID. Afortunadamente ya en esta variante nueva que al parecer es menos dañina, menos grave y que pues gracias a las 4 vacunas que ya tenía yo, afortunadamente pues no pasó a mayores. Sin embargo, la garganta sigue un poco lastimada y por eso de una vez anticipo mis disculpas. Sí, pues la voz se me quiebra en algún momento, pero bueno, vamos a intentar de que no sea así porque estamos precisamente en el programa y con el compromiso ante todas y todos ustedes que aquí se cumple, por supuesto. Pero bueno, el tema de hoy, exactamente el día 21 de julio de 1822, apenas el jueves pasado, hace 200 años, hace 2 siglos exactamente, fue coronado como emperador constitucional de México Agustín de Iturbide. Este tema, que es un tema francamente pues irrelevante y que llama la atención sobre todo por por lo anecdótico que resultó ser, por lo inútil además también que fue este suceso, por la manera tan un tanto cuanto pueril y chabacana como se desarrollaron esos acontecimientos, vale la pena simplemente referirlo por una reflexión importante de comparación histórica que me gustaría plantearles a ustedes. Miren, simplemente para recapitular lo que ya platicábamos allá por el mes de mayo de este mismo año, hace exactamente 2 meses, ustedes seguramente lo recuerdan. Agustín Iturbide ya había sido proclamado emperador de México e inclusive ya había protestado este cargo, esta distinción que lo convertía en el soberano del imperio mexicano. Esto había ocurrido en aquellos famosos 4 o 5 días de mayo que habíamos comentado en su oportunidad, en los cuales Iturbide fue elevado al trono de México. Simplemente, y para comenzar, y para recordar lo que en aquellos días platicábamos, recuerden ustedes que a partir de los postulados del Plan de Iguala, de los tratados de Córdoba y finalmente de la consumación de la independencia, México había decidido a través de estos documentos
convertirse en una monarquía constitucional y para ocupar el trono de nuestro país se ofrecería la corona a Fernando VII, rey de España, o alguno de sus familiares. Ya platicamos en su oportunidad y simplemente lo haré de manera muy rápida y esquemática, que España, la familia real española y las Cortes o Congreso español rechazaron totalmente esta posibilidad, esta oferta que les hacían los mexicanos de entonces de que algún miembro de la familia real española viniese a ocupar el trono de México. También platicamos que aquí mismo, aquí en México, mientras esperaba y llegaba la respuesta española, gobernaba México la regencia del imperio, encabezada por el propio Agustín de Iturbide, el libertador, el que había proclamado el Plan de Iguala, el que había firmado los tratados de Córdoba, el que había consumado la independencia el 27 de septiembre de 1821 y que, pues ya según algunos historiadores, ya anhelaba, ya buscaba, ya estaba previendo la posibilidad de ser él mismo coronado emperador de México, porque se había abierto la puerta en los propios tratados de Córdoba, en donde se estableció que si la familia real española no aceptaba el ofrecimiento, las Cortes mexicanas, es decir, el Congreso mexicano, podía designar a quien fuera emperador de México. Ventanita abierta que, se dice, Iturbide aprovechó y que en ella tenía cifrada sus esperanzas. También sabemos, y esto ya lo platicábamos con detalle, repito, hace un par de meses, que el día 18 de mayo de 1822, un motín callejero en la Ciudad de México encabezado por el sargento Pío Marcha había alebrestado al regimiento de Celaya, del cual formaba parte, a otros cuerpos de tropa que también estaban acuartelados en la capital y que inclusive había comunicado este fervor y entusiasmo a las clases populares que como un solo hombre, en un solo grito, habían gritado por todas las calles de la ciudad, en las plazas, en todas partes: ¡Viva Agustín, emperador de México! Motín que finalmente había ido a ponerse enfrente con una gran manifestación de personas y de soldados del Palacio de Iturbide, el Palacio de Moncada, así llamado oficialmente, que hoy es un edificio que ocupa el Banco Nacional de México, ahí en la calle de Madero, y en donde vivía Agustín de Iturbide, quien supuestamente fue sorprendido jugando a la baraja con sus amigos y, ¡oh, sorpresa!, el pueblo amotinado, la tropa amotinada, exigían que se convirtiera en emperador de México. Cuenta las crónicas, según ya lo platicábamos, que esa misma noche Iturbide se asomó al balcón de ahí del palacio hoy llamado de Iturbide para tratar de aplacar al pueblo y pedirle que respetara la decisión del Congreso, que es quien debía tomar esta gravísima resolución de designar quién sería el emperador de México ante el rechazo español y en cumplimiento a lo acordado en los tratados de Córdoba. Al día siguiente, 19 de mayo, Iturbide fue llevado al Congreso, inclusive en una especie de manifestación espantosa del pueblo que desunció los caballos del carruaje, y fue la gente la que arrastró el carro al Congreso, que se ubicaba en la antigua iglesia de San Pedro y San Pablo, en donde los diputados no podían contener estas aclamaciones populares. Iturbide tuvo que intervenir para pedirle silencio, y finalmente, en una votación muy apretada, de 64 votos contra 15, Iturbide fue proclamado emperador. Una discusión legislativa que ya analizábamos en su oportunidad, porque no estaban todos los diputados que deberían estar. La propuesta que la hizo Valentín Gómez Farías pues fue apoyada por estos 64, que es un grupo mínimo, que no eran mayoría. Pero al día siguiente, 20 de mayo, el Congreso se volvió a reunir, ya estando presentes 106 diputados, y aprobaron por unanimidad la designación de Iturbide como emperador de México. También en su oportunidad comentábamos cómo al día siguiente, el día 20, pues la ciudad estuvo tranquila. Iturbide recibió muchísimas muestras de apoyo y solidaridad, ya no solamente de los diputados, sino también de muchos otros sectores de la población, inclusive militares
y también hasta de don Vicente Guerrero, quien le mandó una carta totalmente emotiva, diciéndole que se ponía a sus reales plantas, a sus reales pies, y que él era su protector y que qué bueno que se convertía en emperador, para que el día 21 de mayo, y con esto ya termino esta recapitulación, Iturbide nuevamente fuera a presentarse al Congreso, allí mismo en el templo de San Pedro y San Pablo, para jurar como emperador. Los pasos jurídicos aquí son muy importantes y los repito de manera muy breve. El 19 de mayo la votación es dudosa, 64 contra 15. El 20 de mayo el Congreso ya aprueba por unanimidad de 106 el que Iturbide sea emperador. El 21 de mayo Iturbide, entre esos 106 diputados, acepta la corona de México, presta juramento, es decir, a partir de ese momento, de ese día 21 de mayo, Iturbide ya es emperador constitucional de México. Al día siguiente, simplemente para rematar, el propio Congreso expidió un decreto declarando que México era un país con una monarquía constitucional hereditaria, que el emperador era Agustín I, que su esposa sería la emperatriz, que su hijo mayor sería el príncipe imperial, y que con eso ya se establecía como forma de gobierno oficial de esta nueva nación, la de una monarquía constitucional. Amigas y amigos, no se vayan, volvemos en un momento más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el segundo bloque del programa de esta semana, en el que estamos recordando que hace 200 años, hace 2 siglos exactamente, el jueves pasado, hace 200 años, fue coronado como emperador de México Agustín de Iturbide. Decíamos hace un momento que por efecto de la declaración del Congreso mexicano, del soberano Congreso mexicano como se hacía llamar, Iturbide había sido proclamado emperador de México, pero además el propio Iturbide ya había jurado, ya había aceptado, ya había prometido, ya había protestado el cargo. Esto es bien importante. Desde el día 21 de mayo de 1822, Iturbide ya es política, jurídica, legal y para todos los efectos, emperador de México. También decíamos que el propio Congreso, ratificando esta decisión, había expedido un decreto en el cual señalaba enfática y claramente que México era una monarquía constitucional hereditaria, gobernada por el emperador Agustín I, cuya esposa, Ana María Huarte, era la emperatriz, cuyo hijo mayor sería el heredero, Agustín Jerónimo, príncipe imperial, que los demás miembros de la familia también tendrían distintas denominaciones como altezas reales y princesas y príncipes y demás, pero lo importante es que ya estaba perfectamente bien establecido que Iturbide era el emperador. Este es el asunto, pero a alguien se le ocurrió pensar que faltaba una ceremonia de coronación, una coronación. ¿Por qué una coronación? En realidad, si ustedes son observadores, no se necesitaba. Ya Iturbide era el emperador, por decisión del Congreso, y aceptado por él, e inclusive había ya jurado el cargo. No es una reminiscencia española, esto es bien importante. No están tratando de seguir a España. Fíjense, algo que poco se sabe. En España, los reyes no se coronan. Los reyes españoles, si se han fijado, no usan corona. Se llama corona a la institución, la corona. Pero el objeto en sí, la corona que se ponen los reyes en otras dinastías, en otras monarquías, en otros países, en España no se estila. No es como en Inglaterra, no es como en las demás naciones monárquicas donde hay un objeto llamado corona que se coloca encima de la cabeza del monarca. No, en España no hay coronación. En España la tradición, desde la Edad Media y hasta nuestros días, es que el monarca, el heredero del rey anterior o a quien le toque ocupar el trono, simple y sencillamente, en aquel tiempo, por ejemplo,
en 1822 o hacia atrás, repito, hasta la Edad Media, el monarca es primero consagrado, reconocido, ungido por la Iglesia, y después en una ceremonia pública renueva el pacto de vasallaje prometiéndole al pueblo justicia. Este es el efecto que convierte a alguien en rey en España, un reconocimiento religioso a partir de una consagración y después el enfrentarse al pueblo a través de sus representantes para prometerles justicia, renovando así lo que se conoce en la institución española como pacto de vasallaje. Es decir, los reyes de España no se coronan. ¿De dónde sacaron esta idea Iturbide y sus amigos? Pues fíjense bien, amigas y amigos, esto es muy interesante. Se les ocurrió realizar una ceremonia de coronación tomando como modelo, o más bien copiando, la ceremonia de coronación de muchos años antes, casi 20 años antes, de Napoleón Bonaparte. Este es el secreto de esta ceremonia mexicanísima, en el sentido de que no salió, bueno, le salió allí a nuestros antepasados bastante cursi. El modelo fue, repito, la ceremonia de coronación del emperador Napoleón Bonaparte, verificada en la Catedral de Notre Dame, allá en París, y entonces, bueno, pensaron que aquí podían hacer algo similar. ¿Quién le dio estas ideas a Iturbide? Bueno, a lo mejor las pensó él mismo, probablemente, no lo dudamos, pero fundamentalmente las ideas se las dieron, se las platicó, las comentó con dos personajes muy extraños y extravagantes que aparecen aquí en esta historia. Miren, en estos días posteriores a la proclamación de Iturbide y a la jura por él mismo de aceptando el cargo de emperador de México, ahí todavía a nadie se le ocurría que había que realizar una coronación. Para efectos, repito, político, jurídico y legales, ya era emperador. Ya estaban cubierto el requisito fundamental de la designación del Congreso, la aceptación y la protesta, la promesa, el juramento del cargo por parte de Iturbide. No se necesitaba nada más. Pero en esos días tuvo acercamiento Iturbide con dos personajes, repito, bastante curiosos. Uno de ellos es un militar polaco de Polonia, originario de Polonia, que había servido a las órdenes de Napoleón. Recuerden ustedes que en las guerras napoleónicas Polonia, y específicamente el Gran Ducado de Varsovia, era un país aliado de la Francia napoleónica. Incluso Napoleón les había dado su propia independencia a los polacos por intermedio de aquella aventura galante con la condesa María Waleska, pero los polacos, el caso está que nutrieron las filas del ejército napoleónico. La caballería polaca era muy famosa, los famosos ulanos o lanceros polacos, y uno de ellos, un antiguo oficial polaco de caballería, que pues perdiéndose las guerras napoleónicas, había salido huyendo y había llegado a México, fue aceptado en el círculo íntimo de Iturbide. Él se llama Carlos Benesky. Seguramente muchos de ustedes ubican este personaje. Es aquel también que después acompañará al propio Iturbide años más adelante, un par de años más adelante, cuando intente regresar a México y es capturado con él, y a él le perdonan la vida mientras que a Iturbide lo fusilan. Es su compañero, es su amigo, se volvió su amigo en estos días de mayo y junio de 1822, cuando se acercó literalmente a Iturbide. El otro personaje es también otro de estos misterios de la historia muy peculiares, es un francés llamado Octaviano d'Almíbar, que es un tipo con una historia increíble porque se decía enviado de Napoleón. Desde 1808 andaba por la Nueva España, aunque fue puesto preso. Inclusive llegó a platicar con el padre Hidalgo y se dice, o él decía, que tenía la misión de venir a la Nueva España para tratarla de levantar en armas para unirse al imperio napoleónico. Un tipo también bastante loco, pero que además era pintor y sabía de arte. Bueno, entre los dos son seguramente los consejeros de Iturbide para este asunto
de la coronación. Alguno de los dos, no sabemos eso sí cuál, le proporcionó a Iturbide información detallada de cómo había sido la ceremonia de coronación de Napoleón Bonaparte allá en Notre Dame, y alguno de los dos también le proporcionó imágenes, litografías, seguramente a color, tanto del propio Napoleón vestido como emperador, como de aquel enorme cuadro que seguramente todos han visto, está en internet, lo pueden localizar fácilmente, del pintor llamado David, que representó la escena de Napoleón Bonaparte siendo coronado en la Catedral de Notre Dame. Una escena muy curiosa porque está en el gran edificio, en la gran nave central de Notre Dame, de un lado el Papa Pío VII sentadito, Napoleón ya tiene la corona en su cabeza y él está coronando a su vez a su esposa como emperatriz, a Josefina Beauharnais. Este gran cuadro, que es magnífico, enorme, que está en el Museo del Louvre actualmente, este cuadro le fue mostrado a Agustín de Iturbide junto con un cuadro personal, una pintura de Iturbide vestido con un manto de armiño muy elegante para representar ya su ascenso al trono imperial de Francia. Bueno, estos dos personajes, Carlos Benesky, el polaco, y el francés Octaviano d'Almívar, van a ser quienes le introduzcan en la mente de Iturbide la idea de que hacía falta una coronación tal y como había sido la de Napoleón, porque, repito, en la tradición española, los reyes de ese país no se coronan. Así que decidió Iturbide copiar, seguir, imitar el ejemplo de Napoleón Bonaparte y tener una ceremonia similar, claro, a escala nuestra, en la Catedral de México para ser coronado. A Iturbide se le hizo francamente fascinante, pero no solamente a él, varios diputados amigos suyos les encantó la idea cuando se los comentó, y entonces decidieron formar entre todos una comisión para redactar un protocolo, un ceremonial de cómo debería ser la coronación. Por supuesto, invitaron hasta a los miembros de la iglesia para que todos juntos pudieran diseñar, pues, una especie de protocolo, se llama ceremonial claramente, para la coronación de Agustín de Iturbide, tomando en cuenta que sería esta realizada en la catedral y también tomando en cuenta que había un pequeño problema. El arzobispo de México, un español, el arzobispo Fonte, Pedro Fonte, decidió no participar porque estaba en contra de esto, pero otros dos obispos, uno español y otro mexicano, sí decidieron tomar parte. El obispo de Guadalajara, Juan Ruiz Cabañas, y el obispo de Puebla, Antonio Joaquín Pérez. Con ellos, pensó Iturbide, basta y sobra. Así que entre todos se pusieron a diseñar el ceremonial de su coronación. Pero antes de irnos al corte, amigas y amigos, y como siempre lo hacemos, miren, si quieren ustedes seguir y entender y enterarse paso a paso de cómo fue toda la ceremonia de coronación de Agustín de Iturbide, hay un libro fundamental y que vale la pena tenerla toda la colección completa, que es La Historia de México de Lucas Alamán. Son 5 tomos, es una de las obras clásicas de la historiografía mexicana y además es una obra indispensable para entender el proceso de independencia. Lo llamó Historia de México, no lo es, es una historia en realidad de la independencia. Comienza en 1808 y termina cuando cae Iturbide. Esta es la gran obra maestra, magistral, del gran historiador Lucas Alamán, que independientemente de ser conservador o no, sí hay que aclarar que no le caía nada bien a Agustín de Iturbide y por lo tanto hace una crítica tremenda, pero eso sí, con una descripción muy detallada de cómo fue el proceso completo de coronación de Agustín de Iturbide. Se lo recomiendo muchísimo. Lucas Alamán, su Historia de México, que en su tomo quinto, el último, hace, repito, un relato pormenorizado de estos asuntos de la coronación de Agustín Iturbide, además de que es una obra indispensable para entender, conocer, comprender a fondo, al detalle, nuestro proceso de independencia. Lucas Alamán, su Historia de México. Y ahora sí, amigas y amigos, si les parece bien, no se vayan y nos vemos en un momentito más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el tercer bloque del programa de esta semana, en el que estamos recordando
que el día 21 de julio, pero de 1822, 200 años atrás, se coronó Agustín de Iturbide como emperador de México. Una coronación, ya lo decía yo y lo he venido repitiendo, inútil, por supuesto, totalmente ridícula, pero que respondió más bien a una especie de soberbia, a una especie de, pues, ánimo vanidoso de presunción, o vayan ustedes a saber qué es lo que embargó a Iturbide, qué tipo de emociones o de sentimientos o de deseos tuvo, que quiso imitar a Napoleón Bonaparte, quien 18 años antes había sido coronado como emperador de los franceses en Notre Dame. Así que, manos a la obra. Iturbide, convencido seguramente por estos dos personajes extraños que he platicado en el bloque anterior, el coronel Carlos Benesky, un polaco, y este francés pintor llamado Octaviano de Almíbar, convocó a sus amigos diputados, convocó a miembros de la iglesia y entre todos se pusieron a redactar, a escribir, a planear un protocolo, un ceremonial para la coronación. Había un modelo a seguir. La iglesia tenía, dentro de su canon pontificio, dentro de sus libros clásicos que manejan la liturgia, un proceso de coronación. La iglesia acostumbraba a coronar sobre todo a los monarcas del Sacro Imperio Romano Germánico, y desde que en el año 800, mucho tiempo atrás, en la Edad Media, había sido coronado el emperador Carlomagno, la iglesia había redactado un pontifical canónico con el ceremonial muy detallado de cómo debería coronarse, y en ese tiempo lo hacía el propio Papa, al emperador. Así que tomaron como base este pontifical canónico para diseñar el ceremonial mexicano. Claro, tenían problemas, había un problema muy, muy grave, porque en este protocolo, este modelo romano canónico de la Iglesia Católica para coronar emperador, la corona la recibe el emperador por la gracia de Dios. Son emperadores por derecho divino. Y resulta ser que el principal problema es que en México, Agustín de Iturbide es emperador no por la gracia de Dios, sino por decisión del pueblo mexicano a través de su Congreso, que es su legítimo representante. Esto ya implicaba un primer problema serio de conceptos fundamentales, porque la coronación no se hace en nombre de Dios en el caso mexicano, sino que se hace en el nombre del pueblo mexicano. Claro, pactan, deciden decir que pues podían resolverse ambas cuestiones, diciendo que Agustín Iturbide es emperador constitucional de México por decisión soberana del pueblo mexicano a través del Congreso y con la bendición de Dios. Bueno, ya, lograron equilibrar, lograron armonizar las dos posturas para que no hubiera problema, pero se dieron cuenta que el procedimiento católico, el pontifical romano canónico, tenía varios problemitas, algunos de ellos bastante serios, o algunos de ellos bastante complicados o ridículos. Por ejemplo, en el misal que consultaron, se establecía que, por tradición, desde Carlomagno hasta el último emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, antes de ser coronado el emperador, debería guardar 3 días de ayuno. No, bueno, Iturbide le gustaba comer, y cuando le dijeron que había que ayunar 3 días antes de ser coronado, ¿saben qué dijo? Que no. Así que esta fórmula que disponía el manual canónico de cómo coronar a un emperador fue desestimada por completo. Iturbide no iba a dejar de comer 3 días antes de ser coronado. Segundo, al final de la ceremonia, según el canónico romano pontificio, el manual, el emperador debería recibir el besamanos. El pueblo se acercaba a él, la gente, los militares, todos que estaban allí. Él, sentado en su trono, extendía la mano
y la gente se arrodillaba, le juraba obediencia y le besaba la mano al propio monarca. Esto se decidió que también era impropio de una monarquía que se constituía por voluntad del pueblo, así que el pueblo no podía hincarse ante el emperador para besarle la mano, así que esto también se hizo a un lado. Se dieron cuenta pues que esto no servía para nada y mejor decidieron confiar nuevamente en las palabras, los recuerdos, lo que sabían estos dos extranjeros, que repito sus nombres, Carlos Benesky y Octaviano Dalmívar, quienes les platicaron cómo había sido el ceremonial nuevamente de la coronación de Napoleón Bonaparte, que ni había ayunado ni tampoco había permitido que le besaran la mano. Así que, en base a estos recuerdos, en base a estas noticias que estos dos personajes daban, fue organizado el ceremonial que se verificaría en la Catedral de México. Miren, primero, había que organizar la corte imperial. Ya el decreto del Congreso que comentábamos en bloques anteriores, nombraba a Agustín como emperador, a doña Ana María Huarte como emperatriz, al hijo mayor Agustín Jerónimo como príncipe imperial, a los otros hijos e hijas como principitos del imperio, al papá de Iturbide como príncipe de la Unión, pero faltaban más. Miren, algo muy curioso. El emperador necesitaba una corte y los nobles mexicanos que existían, solamente unos cuantos, decidieron prestarse a jugar al imperio mexicano. No todos, ¿eh? Y aparte la nobleza eran muy poquitas personas, no más de 20, 25 nobles, que habían sido nobles españoles, es decir, de la monarquía española, y que eran mexicanos y se habían quedado aquí. Eran muy poquitos, no lucía. Entonces tuvieron que agrandar. Y para ello, primero, designaron mayordomos, designaron caballerizos, designaron también ayudantes militares, damas de honor, pajes, pero para agrandar el escenario humano de una corte, Iturbide y sus amigos decidieron crear la Imperial Orden de Guadalupe, una especie de reminiscencia, también de origen francés, de lo que allá era la Legión de Honor, también creada por Napoleón Bonaparte. Darle una especie de distinción a todas las personas que tenían algún mérito, ya fueran eclesiásticos, ya fueran militares, comerciantes, inclusive hasta un sabio, Andrés del Río, un mineralogista muy famoso, y por supuesto toda la familia imperial, todos ellos serían miembros de la Orden de Guadalupe, con distintivos y uniformes especiales para que se pudiera llenar de personas ya con esta investidura y que sobre todo portaban la ropa adecuada el día de la coronación. Crearon pues la Orden Imperial de Guadalupe. Pero había algo más. Les recuerdo que alguno de los dos, Octaviano de Almívar o Carlos Benesky, le habían proporcionado a Iturbide imágenes, dos de ellas, de la coronación. La de David, esta imagen majestuosa en la cual se ve la catedral de Notre Dame en el momento en que está sucediendo el hecho de que Napoleón corona a su esposa Josefina, y otra más del propio Napoleón solito, vestido con traje de emperador. Bueno, Iturbide enloqueció de gusto y contrataron a una modista francesa que vivía aquí en la Ciudad de México para que hicieran ropajes especiales. Primero, el propio traje del emperador. Tomaron como modelo la imagen de Napoleón vestido de emperador, pero Napoleón está ostentando un manto de armiño, este animalito muy fino y muy caro, con el cual se hacían abrigos de pieles los nobles y las personas muy muy ricas en Europa, estos que parecen como dálmata, perdónenme la mala comparación, y en México no había armiños, así que se tuvo que conformar con otro tipo de ropaje, con otro manto imperial que le diseñó esta modista francesa, y pues sobre todo se dio vuelo copiando los modelos de las damas francesas que estaban en la coronación, porque a la María Huarte se mandó a hacer un vestido igual como el que aparece Josefina Beauharnais, con todo y escote, y por supuesto todas las demás damas mexicanas hicieron ricas a esta modista francesa, quien se dio vuelo diseñando vestidos al estilo imperio francés
para que pudieran vestirse todas las damas. Algo muy curioso, todas las damas tenían que ir engalanadas a la coronación como se veía en el cuadro de David, pero resulta ser que pocas de ellas poseían joyas tan distintivas, tan impresionantes, tan magníficas como las que aparecen en el cuadro de David, y entonces recurrieron a algo verdaderamente increíble, aunque ustedes no lo crean. Pidieron prestadas joyas al Monte de Piedad, que ya existía, ya tenía varios años funcionando y que servía igualmente como institución de pignoraticia, de empeño de bienes, y las joyas es el principal bien que desde entonces se empeñaba. Así que le pidieron al Monte de Piedad, tuvieron que firmar recibo para que prestara joyas, aretes, collares, diademas, todo tipo de joya, para que las damas que iban a participar en la coronación de Iturbide pudieran lucir ostentosas. Y naturalmente, bueno, se mandaron a hacer uniformes nuevos, todos los militares, todos los miembros de la nueva Orden de Guadalupe, para que todos estuvieran elegantísimos, luciendo como en el cuadro de Napoleón para la coronación de Agustín de Iturbide. Pero de esto, amigas y amigos, vamos a platicar en un momentito más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el cuarto y último bloque del programa esta semana, en el que recordamos que hace 200 años, el 21 de julio de 1822, se coronó en la Catedral de México Agustín de Iturbide. Miren, ya platicamos más o menos cómo diseñaron el protocolo, y simplemente hay que ahora explicar lo que sucedió ese día exactamente, ese 21 de julio de hace casi poquito más de dos siglos. Primero se dispuso que todo fuera en la catedral, por supuesto, como ya lo comentábamos, y con la participación muy importante del Congreso. Recuerden, Iturbide es emperador por decisión del pueblo mexicano a través de sus representantes que están en el Congreso, y por lo tanto el Congreso iba a participar de manera muy destacada. Se diseñó que en la catedral estuviese al centro, por supuesto, frente atrás del altar, los obispos de Puebla y de Guadalajara, que serían quienes van a oficiar, que en los lados estuviesen los diputados, la mitad de un lado, la mitad del otro lado, que en el centro estuviese el trono de Iturbide, un trono más pequeñito para la emperatriz Ana María Huarte, que atrás de ellos estuviese toda la familia imperial, y que después, atrás los ayudantes, y atrás de los obispos, los generales del imperio. Una reminiscencia, porque en el cuadro de David aparecen los mariscales del imperio, los que había Napoleón ascendido a mariscal. En México no había mariscales, pero bueno, pusieron a todos los militares de alto rango también en uniforme de gala, atrás de los obispos, para hacer, digamos, el marco perfecto. Diputados de un lado y de otro, la familia al centro y atrás de Iturbide, los obispos, y atrás de los obispos, los generales. Ese día, la ceremonia inició a las 9 de la mañana con la salida de los diputados, que marcharon en procesión del templo de San Pedro y San Pablo hasta la catedral. Llegaron, por supuesto, en cosa de 20 a 25 minutos, se acomodaron, se instalaron. Después llegaría todos los demás invitados, los militares, la familia de Iturbide y el pueblo que abarrotaba la catedral, y a las 10 en punto de la mañana, Agustín de Iturbide y su esposa Ana María Huarte salieron del palacio donde vivían, el actual Palacio de Iturbide, repito, ahí en la calle de Madero, y enfilaron hacia la catedral. Al llegar a la catedral, fueron recibidos en la puerta del templo por los arzobispos de Guadalajara, Cabañas, de Puebla, Pérez, quienes le echaron agua bendita a los nuevos emperadores, los invitaron a pasar entre himnos religiosos, Venite Creadore y himnos triunfales de la Iglesia Católica. Llegaron hasta el trono, finalmente los obispos pasaron al altar, comenzó la misa. El obispo Pérez lanzaría un sermón diciendo en el cual que, pues, es el pueblo que había proclamado a su rey. Y finalmente vino el proceso de coronación, la coronación, este hecho sacramental de colocar la corona que simboliza el poder, que simboliza el imperio, a Iturbide, que, repito y reitero, es una tradición que no existía en España, porque los reyes en España, lo vuelvo a reiterar, no se coronan.
simplemente son reconocidos, consagrados por la iglesia y después prometen al pueblo justicia. Esto es lo que hacen en España, aún hoy con el rey constitucional. No hay corona, no hay coronación. Pero Iturbide decidió, como ya lo platicábamos, copiar a pie juntillas lo que había hecho Napoleón Bonaparte. Y el detalle es importante porque miren, si ustedes recuerdan la historia de Napoleón, en la Catedral de Notre Dame tuvo como invitado, un poco forzoso y casi su prisionero, pero tuvo como invitado al Papa Pío VII. Pero seguramente ustedes recuerdan que el Papa no coronó a Iturbide. La corona estaba en una mesita. Teóricamente, según estos manuales pontificales canónicos de coronación del Sacro Imperio, el Papa debería colocar la corona en el emperador, pero Napoleón no lo permitió. Él mismo se acercó a la mesita, él tomó la corona imperial francesa, él se la colocó a sí mismo en la cabeza y después colocó otra corona más pequeña en la cabeza de su esposa Josefina Beauharnais para convertirla en la emperatriz de Francia. Es decir, el Papa no hizo nada, permaneció sentadito y solamente cuentan las crónicas que al final, cuando ya voltearon Napoleón y Josefina ya con sus coronas puestas, el Papa se concretó a dar la bendición. En el caso mexicano, recuerden ustedes que Iturbide no es emperador por la gracia de Dios, así que tampoco permitieron que los arzobispos de Guadalajara y de Puebla fueran quienes lo coronaran, pero sí permitieron, como una especie de reconocimiento de la iglesia, que los dos arzobispos entregaran la corona imperial mexicana a el presidente del Congreso, el señor Rafael Mangino. Y es el presidente del Congreso, Mangino, el que se acerca a Iturbide, que está de rodillas, muy devoto, esperando la coronación. Es él quien coloca la corona imperial mexicana en la cabeza de Agustín de Iturbide. Y pasó algo chistosísimo, ¿eh? Es la improvisación mexicana. No habían tomado las medidas adecuadas ni las medidas correctas de la circunferencia de la cabeza de Iturbide y la corona era más grande, era más ancha. Así que se la puso y ¡pum! Se le bamboleó, se le bajó casi hasta una oreja y cuenta el propio Lucas Alamán que Rafael Mangino, así a lo bajo, susurrándole, le dijo a Iturbide: Majestad, cuide que no se le caiga, no se le vaya a caer. E Iturbide respondió igualmente: no se preocupe, yo haré que no se caiga. Digo, esto es la descripción de lo que estaba pasando, pero también se ha tomado simbólicamente como una especie de advertencia de Mangino a Iturbide y la respuesta soberbia de Iturbide: que yo cuidaré que no se me caiga. Iturbide ya medio se acomodó la corona, que repito, le bailaba, le bamboleaba en la cabeza, se levantó, le dieron, un ayudante le dio la pequeña corona para Ana María Huarte, a quien se acercó, a su esposa, y es Iturbide quien coronó a doña Ana María como emperatriz de México. Esto fue, pues francamente, muy curioso. La catedral estaba llena, ¿eh? Había pueblo en la parte de atrás, había militares al frente, estaban los pocos nobles mexicanos, muchos sacerdotes, por supuesto, estaban ahí los diputados por completo, y naturalmente estaba Octaviano Dalmívar y Carlos Benesky. Dalmívar inclusive, que estaba seguramente hasta atrás en el coro, logró hacer un boceto que después convertiría en un cuadro, que es el que ilustra la ilustración con la que anuncié este programa, y que ustedes pueden ver en internet o lo pueden ver en el Museo Nacional de Historia, el cuadro de la coronación de Iturbide, que quizás Dalmívar quiso sentirse como David, el que pintó la coronación de Napoleón, pero no le alcanzó, primero porque su punto de vista, donde él estaba colocado, veía hacia el frente de la catedral, es decir, el tiro completo. En cambio David estuvo de lado y le permitió esa amplitud de cuadro. A Dalmívar pues no se le dio. Pintó un cuadro bastante malito, que es el cuadro que todos conocemos de la coronación de Agustín de Iturbide, que repito, ilustra mi imagen en el Facebook de esta ocasión, y pues después hará fortuna tratando de vender este cuadro, otro más que hizo de la proclamación de Pío Marcha, y uno, eso sí, bellísimo, hermosísimo,
que ustedes pueden ver también en internet, que es la Plaza Mayor de México, en un momento en el que sale Iturbide a caballo en su carruaje y que hay muchísima gente en la plaza. Este sí es un cuadro muy hermoso que le quedó muy bien. El de la coronación no tanto, pero es lo único que tenemos como imagen de la coronación. Hay otra imagen ya más alegórica en la que Iturbide recibe de la patria la corona, pero esa no es en el sentido histórico de describir un hecho, sino simplemente una simbología. El cuadro de Octaviano de Almíbar, repito, lo pueden ver ustedes en internet, es un cuadro malito, pero bueno, habla de este momento preciso en el que fue coronado Agustín de Iturbide. A la salida de la coronación hubo más himnos, hubo muchísima fiesta, se fueron a Palacio Nacional hoy en día, que fue nombrado ya Palacio Imperial y que el Congreso le otorgó a Iturbide para que allí viviera y allí gobernara. Y pasó algo también ridículo. Desde el balcón central de Palacio comenzó Iturbide a arrojar monedas al pueblo. Le aventaban monedas al pueblo que tenían ya impresos, grabados, acuñados, su propia imagen y además también menciones de que era Agustín por la gracia de Dios, emperador constitucional de los mexicanos, en español y en latín. Bueno, terminemos con algo muy curioso. Los críticos no se hicieron esperar. José Joaquín Fernández de Lizardi, el famoso pensador mexicano, en su periódico que se llamaba así, precisamente El Pensador Mexicano, criticó a Iturbide, criticó la coronación, primero criticando la vestimenta del emperador, copiada, repito, de las imágenes que se conocían de Napoleón Bonaparte cuando fue proclamado emperador y coronado emperador, y que para José Joaquín Fernández de Lizardi le parecía simplemente que teníamos a un huehuenche como emperador, que se vistió como huehuenche. Así dice José Joaquín Fernández de Lizardi. Así mismo, por eso se vaya a la cárcel por andar diciendo estas cosas. Y también, como comentábamos la vez pasada, cuando hablamos de Iturbide, cuando se supo toda la gama de títulos que se otorgaron a la familia de Iturbide, José Joaquín Fernández de Lizardi se preguntaba que qué título correspondería a la famosa Güera Rodríguez, quien se decía era amante del emperador, porque si a la esposa Ana María Huarte la habían hecho emperatriz, por la unión, dice Lizardi, carnipostática que el emperador tiene con la güera, a la güera, ¿qué título habrá que darle? Estas son las preguntas críticas que se hacía José Joaquín Fernández de Lizardi sobre la coronación de Agustín de Iturbide. Y bueno, como pueden ustedes ver, pues es un episodio histórico, pero histórico cómico. Digámoslo así, de la tragicomedia mexicana, digámoslo así, de esta forma tan peculiar como los mexicanos a veces hacemos historia, que rayamos en la comicidad, pensando que son cosas serias. Nuevamente, como siempre lo hago, y este libro ya lo habíamos recomendado, me atrevo a recomendarles La corte de los ilusos de la gran escritora Rosa Beltrán. Vale mucho la pena, disfrutarán de una manera muy amena, es histórico pero novelado, lo que sucedió en esos días de la coronación de Agustín de Iturbide, que repito, es un acontecimiento histórico pero chusco, un acontecimiento auténtico pero francamente inútil y ridículo por todo lo que hemos platicado el día de hoy. Rosa Beltrán, La corte de los ilusos. Y amigas y amigos, pues nuevamente les agradezco muchísimo el honor que me han concedido de estar en este programa. Les aprecio además su presencia, su compañía, y los invito para que, primero Dios, la próxima semana, continuemos con otro tema distinto. Vamos a platicar de algo raro que nunca hemos hablado. Simón Bolívar y México. Simón Bolívar, el Libertador, y México. Nos vemos, primero Dios, la próxima semana. Hasta pronto. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.